¿Qué tal? Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Un gusto saludarlos nuevamente en una clase más que estamos tratando sobre el libro de Colosenses. Y vamos a continuar con el versículo que sigue. Vamos a buscar el versículo número 11 de la carta a los Colosenses, el capítulo número 1. Así que vamos a continuar con el tema. Dice el versículo número 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, este versículo comienza diciéndonos que Dios ejerce en nosotros o nos da un poder que únicamente proviene de Él. ¿Para qué? Para ejercer una virtud que debe de tener el cristiano, que en primer lugar es la paciencia. La paciencia es la valentía de perseverar en la realización de la tarea que tenemos de parte de Dios como cristianos. A pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier aflicción, debemos rehusarnos a quedarnos en el camino, a caer en la desesperación. Entonces la paciencia tiene que ver con el aprender a esperar las respuestas de Dios. Nosotros sabemos, que a veces se nos olvida, que en todo lo que tiene que ver en nuestra vida, en toda la esfera de la vida del cristiano y de todo el mundo, obviamente, Dios interviene directamente. Todas las cosas están en las manos de Dios. Entonces, Dios equipa al cristiano por medio del poder del Espíritu Santo que tenemos en nosotros, de esa virtud que es la paciencia, que es aprender a esperar todo lo que viene de Dios. Entonces, la paciencia no es una virtud natural del ser humano. Nosotros tendemos a ser muy desesperados. Para todo queremos que todas las cosas se hagan rápidas. A veces nosotros, es como cristianos, nos pasa de que no hemos desarrollado ese fruto que forma parte del fruto del Espíritu, que es la paciencia. A veces no lo hemos desarrollado y generalmente actuamos desesperadamente. Inclusive a Dios le exigimos casi que nos conteste inmediatamente lo que le hemos solicitado, llámese una petición o llámese que nos encontremos en una aflicción, en cualquier circunstancia de la vida del cristiano. Siempre queremos esperar las respuestas de Dios de manera puntual y de manera rápida. Pero cuando nosotros desarrollamos la paciencia que nos da Dios, nosotros aprendemos primeramente a confiar en que Dios nos va a responder a su tiempo, a confiar de que Dios, todo lo que Dios nos vaya a responder, siempre va a ser lo mejor, aún por encima de nuestros deseos. Entonces, la paciencia en el cristiano tiene que ver en relación a las cosas o a las circunstancias en las que está viviendo. Llámese aflicción, llámese sufrimiento, llámese persecución, llámese alguna petición que le estemos haciendo a Dios. La paciencia tiene que ver con las circunstancias, a diferencia de la otra palabra que está en el versículo, que es longanimidad, que también tiene que ver con la paciencia, pero desde otro aspecto. Les vuelvo a repetir, la palabra paciencia tiene que ver con la circunstancia que rodea al cristiano. Pero la longanimidad es también la paciencia, pero en relación con las personas que rodean al cristiano, pero con esa particularidad que son aquellas personas que se oponen a la vida del cristiano o que afligen a una persona. Entonces, esa paciencia lo que hace es que nos ayuda a controlar nuestra ira y a no, vamos a decir, actuar en contra de las personas. Entonces, la longanimidad es una paciencia hacia las personas. Por eso dice que Dios tiene esa característica, que es una longanimidad, que es una paciencia que tiene hacia nosotros y que no actúa en base a nuestras obras. Entonces, la longanimidad tiene que ver con el no hacerle a las personas o el no actuar contra las personas como ellos nos hacen.
No, un ejemplo claro de la aplicación de la longanimidad. Por ejemplo, generalmente nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, la gente siempre tiende ¿cómo se dice?, a confrontarnos con la palabra, ¿no? Y comienza a discutir y comienza a decirnos, cuando nosotros actuamos y comenzamos también a pelear, no, pero es que la palabra de Dios es que ya no tenemos la paciencia llamada longanimidad. ¿Por qué? Porque estamos actuando conforme ellos nos están atacando. Pero la longanimidad es diferente. Es que la persona viene y comienza a decirnos, por prudencia, mejor guardamos silencio y nos retiramos. Ese es un ejemplo de controlar nuestros impulsos con la longanimidad, que es la paciencia hacia las personas. Lo mismo pasaba con los primeros cristianos y con la actualidad. Si un cristiano era perseguido, era maltratado o era injuriado, ¿cuál era la reacción de los primeros apóstoles antes de madurar espiritualmente? Pedro le mochó la oreja a un soldado. Juan y Jacobo tenían un carácter explosivo que ya querían destruir casi un pueblo porque no recibieron al Señor Jesucristo. Y así, varios discípulos querían actuar de acuerdo a sus impulsos cuando las personas los ofendían o los atacaban. A diferencia del Señor Jesucristo, que lo que hacía Él cuando ya la gente se enardecía, se daba la vuelta y se quitaba. O ya no les seguía diciendo nada porque ya estaban alterados. Entonces, Él sí ejercía la longanimidad. Entonces, la paciencia es aprender a esperar la respuesta de Dios en la circunstancia que vivimos. Y la longanimidad es ejercer la paciencia, pero con las personas que se oponen a nosotros o que nos afligen o que nos vituperan, dice la palabra de Dios, o que nos levantan ofensas. Y eso es lo que nos dice el 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el dominio propio tiene que ver con dominar nuestras pasiones y nuestros impulsos carnales. Y dense una vuelta otra vez por Gálatas capítulo 6, 22 y 23 y se van a dar cuenta que la paciencia y el poder forma parte del fruto del Espíritu Santo. Continúa el versículo número 12 y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La vida del cristiano siempre debe estar en constante gratitud y eso es, en toda la Biblia el apóstol Pablo fue muy enfático en esa parte. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no dice denle gracias a Dios cuando les vaya bien, o denle gracias a Dios cuando se acuerden, o denle gracias a Dios cuando ustedes crean que Dios merece la gratitud. El apóstol Pablo aquí en ese versículo de Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo. Y cuando dice por todo, es absolutamente por todo. Y el mejor versículo que nos ayuda en esa parte de darle gracias en todo es Filipenses 4 del 10 al 13. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Eso nos falta mucho a nosotros como cristianos, aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Dice el apóstol, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y remata el versículo con esa frase que no sabemos perfectamente. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nuestra gratitud debe de ser en todo momento y por toda circunstancia. Llámese que porque no tengo trabajo, gracias Dios porque tú me vas a proveer. Que tengo trabajo, gracias Dios porque me provees. Que estoy enfermo, gracias Dios porque tu gracia sobreabunda porque necesito más de ti.
por todo y absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida y cualquier circunstancia, debemos ser agradecidos con nuestro Dios y Padre. Los apóstoles lo tenían muy bien presentes porque fue una de las enseñanzas del Señor Jesucristo y sobre todo porque a ellos les iba a venir una persecución y la gente iba a estar en contra de ellos por predicar el Evangelio. Muchos de nosotros, cuando el cristiano predique el Evangelio, siempre va a ser agredido por alguien o siempre va a ser insultado por alguna persona que no esté de acuerdo, pero ellos tenían muy claro lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Lucas 6, 22 y 23 les dice que deben de ser bienaventurados cuando los persigan, cuando los aborrezcan, cuando hablen mal de ellos, cuando los hagan a un lado porque dicen que son creyentes de Cristo. Y les da la indicación y les dice, gócense cuando eso les pase y alégrense, porque el galardón vamos a decir, el sueldo o lo que Dios les tiene preparados en el cielo es mucho más grande, es algo que no se pueden imaginar lo que Dios les ha preparado por sufrir, por predicar el Evangelio. Entonces ellos tenían muy en cuenta las palabras del Señor Jesucristo, por eso recibían la persecución o recibían cualquier ataque de las personas, pues sí les dolía en el cuerpo, pero su espíritu estaba más gozoso y era más importante el gozo que sentían que cualquier otra cosa. Entonces, hasta en esas situaciones debemos ser agradecidos, como dice el apóstol Pedro y el apóstol Juan cuando fueron golpeados por predicar. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido dignos de sufrir por el Evangelio. Entonces, hasta en esos momentos difíciles debemos ser agradecidos con nuestro Señor y Dios. Entonces, todo en todos los aspectos de la vida del cristiano, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer y su soberanía. Dentro del contexto de la carta, ese versículo habla sobre una gratitud muy especial y da una razón muy sublime el apóstol Pablo del por qué debemos estar agradecidos. Y eso es lo que le dice a la iglesia de Colosas. Pero no es una exclusividad de la iglesia, porque el apóstol Pablo utiliza una palabra en el por qué dar gracias. No era algo que estaba sucediendo nada más en la iglesia de Colosas y nada más ellos tenían que tener gratitud, sino también tiene que ver hasta con nuestro tiempo. Y dice el apóstol, y él escribe muy claramente, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Él se incluye en esa acción de gracias. ¿Por qué? Porque a todas las personas que han creído en Cristo, dice, nos hizo aptos. Eso estamos incluidos también nosotros, no nada más la iglesia de Colosas. Entonces, uno de los motivos por los cuales nosotros debemos estar agradecidos con Dios es porque el Señor nos hizo aptos. Ahora, ¿qué quiere decir que nos hizo aptos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que nos hizo aptos? Bueno, la palabra aptos en su original griego significa que Dios nos hizo suficientes o nos hizo competentes. Eso quiere decir que Dios nos dio una calificación aprobatoria para poder participar de esa herencia. Pero ¿por qué no éramos aptos? ¿Por qué no éramos aptos? Porque dice que Dios nos hizo aptos, pero por alguna razón no éramos aptos. Bueno, hay dos versículos, y para no estar buscando en nuestra mente de por qué no éramos aptos, en Romanos 5.10 y Efesios 2.12, Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fueron reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, etcétera, etcétera, continúa el versículo, pero el principio del versículo dice, porque si siendo enemigos, eso significa que nos está diciendo la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Antes de que nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Dios. Y eso es lo que nos narra Efesios 2.12, nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel, y por lo tanto, como no éramos parte del pueblo de Israel, pues todos los pactos de las promesas del Señor
de Dios, pues no eran ni para nosotros. Nosotros no teníamos parte en esa herencia. Segundo, que tampoco teníamos esperanza y vivíamos sin el verdadero Dios. Entonces, con esos dos versículos son suficientes para que nosotros nos demos cuenta de la razón por la cual nosotros no éramos aptos. Entonces, Dios tenía que hacernos aptos. ¿Y a qué hicimos nosotros para ser aptos? Absolutamente nada. Recuerden lo que dice el Salmo 14:4. Dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Y eso es lo que nos narra también Romanos 3:10, que dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, si nosotros tomamos esos dos versículos, nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué hicimos nosotros para ser aptos? No hicimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para calificarse o hacerse merecedor de la promesa de Dios o de la herencia de Dios. Absolutamente estábamos, vamos a decir que como nos llama la Biblia, muertos. Nosotros no teníamos derecho a la herencia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo, y leamos atentamente, dice que el Padre nos hizo aptos. Eso quiere decir que nosotros no fuimos, sino fue directamente Dios quien nos hizo aptos. Entonces, ¿qué parámetros usó el Señor Dios para calificarnos aptos para la herencia? Bueno, la mejor respuesta, y es un versículo precioso, está en Tito 3, de versículo 4 al versículo 7. Dice, este versículo, presten atención, el parámetro que usó Dios para que nos haga aptos, para recibir la herencia. Dice el versículo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Primer punto, por la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Primero, solamente por la bondad de Dios y por su amor. Dice, nos salvó. No por obras, eso es importante. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí ya tumbó todo argumento que tenga ser humano para hacerse merecedor de la gloria de Dios o de ir al cielo. Entonces, simplemente por la bondad de Dios, por su amor, y dice, sino por su misericordia. Y ese es el punto clave. Por tener misericordia de nosotros, es que nos hizo aptos. Dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, que ahí está hablando de lo que narra Juan 3:16, que dice que todo aquel que en él cree va a tener vida eterna. Eso es lo que nos dice esa parte del versículo. Por el lavamiento de la regeneración, del nuevo nacimiento, del recibir el Espíritu Santo en nosotros, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de ¿quién? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, esa es la parte importante también, por Jesucristo y por el nuevo nacimiento y por recibir a Jesucristo y tener nuestra fe en Él, dice que nos justificó por su gracia y ahora sí, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, este versículo de Tito de 4 al 7 es perfecto para primero tumbar cualquier argumento que tenga el ser humano de decirse merecedor de la herencia de Dios. Y segundo, nos explica cuál es la única razón por la cual fuimos aptos, por la bondad de Dios, por su amor, por su misericordia, por la justificación del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por eso es que nosotros venimos a ser herederos junto con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el parámetro que Dios usó? Su amor, su misericordia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo único que Dios usó para que nosotros pudiéramos ser partes. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios por eso? ¿Cómo no ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nosotros? Que nosotros no teníamos ni esperanza, nosotros no sabíamos, ni siquiera conocíamos al Dios verdadero. ¿Cómo no estar agradecidos que nos haya permitido conocerle? Y no solo conocerle, y estar agradecidos que nos haya hecho aptos. Y lo mejor, nos hizo aptos, nos justifica, nos limpia, nos perdona nuestros pecados. Y además, dice que somos parte de la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Pues la vida eterna, hermanos. Y eso es uno de los motivos por los cuales cada día de nuestra vida nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios y Padre,
por lo que Él ha hecho en nosotros y por ese regalo maravilloso que ha hecho en nosotros, que es darnos la vida eterna. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Este versículo nos narra o nos dice que solo por la misericordia de Dios es que nos ha quitado la venda de los ojos o nos ha rescatado de la influencia o del control de Satanás. Recuerden que nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos conforme a nuestros deseos, vivíamos conforme a nuestros pensamientos, vivíamos conforme a doctrinas de hombres, que eso es lo que te enseñan en la escuela. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo enseñados por filosofía, por ciencia. Entonces, pero Dios nos quitó toda esa venda de los ojos y todos esos engaños y con los que veníamos impregnados antes de conocer al Señor Jesucristo, viviendo nuestra vida como nosotros queríamos. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. ¿Para qué? Para que nos saque de esas tinieblas, que eso es lo que significa en este versículo, en este contexto, significa el vivir en ignorancia de las cosas de Dios y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Ahora, no está hablando aquí del reino que nos espera, el reino celestial. En este versículo, cuando dice la palabra reino, está hablando del dominio. Y de eso es lo que trata esa palabra. En griego es la palabra basileia, que significa la soberanía o el dominio que tiene el Señor Jesucristo en la esfera espiritual ahora, que nosotros entramos a esa esfera espiritual cuando Dios nos rescata de del dominio de Satanás y de todos esos engaños en los que vivíamos, y ahora sí nos revela su verdad. Nos revela su verdad y ahora nos muestra todos esos misterios que estaban ocultos. Dice Colosenses 1:26, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos. Entonces ese versículo nos dice que Dios nos libera de esa esclavitud del pecado y ahora nos revela todos esos misterios maravillosos que estaban ocultos en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso que nos enseña este versículo. Ya somos libres de esas tinieblas, ya no vivimos en el error. Con calma pueden leer Efesios 4:14, que nos habla de eso precisamente, de las doctrinas equivocadas, de las artimañas del error, pero que ahora conocemos la verdad que está ¿en quién? En Cristo. Y el versículo, para terminar, número 14, nos recuerda el precio tan valioso de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue suficiente para comprarnos del pecado, para librarnos de la esclavitud del pecado y de las tinieblas, y para, la palabra redimirnos, que eso es lo que significa, ¿no? Nos compró para Él. Entonces ahora somos de Él, y por medio de ese derramamiento de sangre es que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero ese tema de la justificación lo vimos en la escuela dominical precisamente, en el tema de la justificación, así que vayan a tomar sus apuntes para que vuelvan a retomar en ese versículo, dándonos y recordándonos que únicamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que podemos obtener el perdón de pecados. Hermanos, y sigan leyendo, reflexionemos, analicemos sobre estos versículos y sobre todo el capítulo, y sigamos estudiando, hermanos, sigamos leyendo la palabra de Dios, y cualquier comentario y dudas, y gracias a Dios que hay hermanos que me mandan mensajes, me preguntan sus dudas, aunque no necesariamente de Colosenses, puede ser cualquier otra duda del libro que estén leyendo y que tengan dudas. Con toda confianza pueden mandar un mensaje y yo con gusto les respondo, ¿sí? Entonces, si no lo sé, pues lo investigamos y aprendemos los dos. Así que les damos la gloria al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video, en la próxima clase.